Policía encuentra a una niña acostada entre peces congelados. Lo que dice los lleva a llamar al 911. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Ahora, comencemos. Eran poco después de la medianoche en la Ruta 201, un tramo solitario de 1900, carretera que atraviesa los densos bosques del norte de Maine, cerca del pequeño pueblo de Jackman, el tipo de camino donde los faros se sienten como la única prueba de que no estás solo en el mundo. El oficial Dawson había estado patrullando durante 6 horas seguidas, su termo de café vacío, desde 1900. Hacía rato, sus párpados pesados. No había visto nada más que oscuridad, pinos y algún que otro ciervo cruzando. Entonces lo vio. Un camión frigorífico estacionado en el arcén, las luces de emergencia parpadeando débilmente contra la noche negra. Algo en eso se sentía mal. Camiones como ese no se detenían en medio de la nada. No a esta hora. No sin razón. Dawson se detuvo, su aliento visible en el frío aire de noviembre. Salió, la grava crujiendo bajo sus botas, y se acercó al camión. La puerta del conductor estaba sin seguro, vacía, nadie dentro. Caminó alrededor de la parte trasera, escuchando. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido débil, un gemido, o tal vez un llanto. Su corazón se aceleró. Abrió de golpe la puerta trasera, y el frío lo golpeó como una pared. El camión estaba repleto de cajas de pescado congelado, cristales de hielo brillando bajo su linterna. Pero allí, en 1900, la esquina, acurrucada entre 2 palés de madera, había algo que lo hizo congelarse. Una niña, una niñita, no mayor de 6 o 7 años, usando una chaqueta delgada y mallas manchadas de tierra. Sus labios estaban pálidos, casi azules. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus ojos, grandes, aterrorizados, apenas abiertos, lo miraban como si no pudiera entender del todo si él era real. Oye, está bien, dijo Dawson, su voz quebrándose. Estoy aquí para ayudar. Ahora estás a salvo. Envolvió su abrigo alrededor de ella y la levantó cuidadosamente en sus brazos. Pesaba casi nada. Llamó por radio para pedir una ambulancia, sus manos temblando mientras la sostenía cerca, tratando de calentar su frágil cuerpo con su propio calor. Para cuando llegó la ambulancia, la niña entraba y salía de la conciencia. Los paramédicos la llevaron corriendo a la parte trasera, revisando sus signos vitales, envolviéndola en mantas térmicas. Dawson fue con ellos, incapaz de dejar de mirar su rostro. ¿Quién era ella? ¿Cómo terminó en un camión frigorífico en medio de la noche? En el hospital los doctores se movieron rápidamente, la conectaron a monitores, iniciaron una vía travenosa, evaluaron su condición. Hipotermia severa, deshidratación, desnutrición. Su pequeño vientre estaba distendido, una señal reveladora de hambre prolongada. Pero estaba viva. Pasaron horas. Dawson se quedó en la sala de espera, incapaz de irse. Necesitaba saber que ella iba a estar bien. Necesitaba entender qué le había pasado. Finalmente apareció una enfermera. Está estable, dijo suavemente. Pero necesitamos contactar con servicios de protección infantil. Esta niñita ha pasado por algo que aún no podemos explicar completamente. ¿Ha dicho algo?, preguntó Dawson. La enfermera vaciló. Solo una cosa. Miró hacia la habitación. Cuando despertó y vio la bandeja de comida del hospital, susurró. Pensé que era suficiente comida para muchos días. Dawson sintió su pecho apretarse. ¿Qué significa eso? La enfermera negó con la cabeza. Aún no lo sabemos, pero lo averiguaremos. De vuelta en la habitación del hospital, una enfermera voluntaria llamada Margaret estaba sentada tranquilamente junto a la cama de la niña. Margaret había estado haciendo voluntariado en el hospital durante años, ofreciendo consuelo a pacientes que no tenían a nadie más. No sé
Suponía que estuviera allí esa noche, pero algo la había atraído. Tal vez era soledad, tal vez era el destino. Miró hacia abajo a la pequeña niña, aún dormida, su respiración finalmente constante. Margaret extendió la mano y gentilmente apartó un mechón de cabello de la frente de la niña. Ahora, estás a salvo, cariño, susurró Margaret. Los ojos de la niña se abrieron parpadeando. Por un momento, simplemente miró a Margaret, como probando si esta extraña podía ser confiable. Entonces, con una voz tan tranquila que casi se perdió, dijo: «Nadie está a salvo». Margaret contuvo el aliento. No. Sabía qué significaban esas palabras. Pero en ese momento, supo una cosa con certeza. Esta niña había visto algo que ningún niño debería ver jamás. Y de alguna manera, Margaret supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de la hospital, proyectando sombras suaves sobre la pequeña figura en la cama. Ellie, así es como las enfermeras habían comenzado a llamarla, aunque nadie conocía su verdadero nombre todavía, estaba despierta, mirando el techo con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. La otra Patel estaba de pie al pie de su cama, revisando el expediente con el ceño fruncido. 6 años, tal vez 7. La altura y el peso están severamente por debajo del promedio. Signos de desnutrición crónica, sin identificación, ningún reporte de personas desaparecidas que coincida con su descripción. La trabajadora social, una mujer cansada llamada Linda, suspiró. Hemos contactado a todos los distritos escolares dentro de 100 millas. Nadie ha reportado a una niña que coincida con su descripción como ausente. Es como si no existiera en papel. Margaret estaba sentada tranquilamente en la esquina, todavía usando el mismo suéter de la noche anterior. No había ido a casa. No podía. Cada vez que intentaba irse, algo la atraía de vuelta a esta habitación, a esta niña que había susurrado palabras que aún resonaban en su mente. Nadie está a salvo. ¿Ha dicho algo más?, preguntó Linda. No mucho, respondió una enfermera. Pidió agua 3 veces y sigue mirando hacia la puerta como si estuviera esperando a alguien. Margaret se levantó y se acercó a la cama lentamente. «Ellie», dijo suavemente. «Mi nombre es Margaret. Voy a quedarme contigo por un rato, ¿de acuerdo? No tienes que hablar si no quieres. Pero estoy aquí». La niña giró ligeramente la cabeza estudiando el rostro de Margaret. Entonces, sin previo aviso, susurró: «¿Me vas a llevar de vuelta?». El corazón de Margaret se apretó. «¿De vuelta a dónde, cariño?». Ellie no respondió. Solo miró hacia abajo a sus manos, pequeñas y pálidas contra la manta blanca del hospital. Más tarde esa mañana, una enfermera le trajo a Ellie una bandeja de desayuno: huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja, una pequeña taza de fruta. Comida simple, cálida y abundante. Pero cuando Margaret observó la reacción de Ellie, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La niña miraba la bandeja como si fuera un milagro. Sus ojos se abrieron grandes. No alcanzó la comida de inmediato. En su lugar, miró más allá de la enfermera, a través de la puerta abierta, donde el refrigerador de la cafetería del hospital era visible al final del pasillo. Filas y filas de cajas de jugo, tazas de yogurt, recipientes de fruta, apilados cuidadosamente, abundantemente. Los labios de Ellie temblaron, y entonces, por primera vez desde que llegó al hospital, sonrió. Era la sonrisa más pequeña y triste que Margaret había visto jamás. Una sonrisa que decía: no sabía que podía existir tanta comida en un solo lugar. «Adelante, cariño», dijo Margaret gentilmente. «Es toda tuya». Ellie tomó el tenedor lentamente, como si temiera que la comida pudiera desaparecer. Tomó un pequeño bocado, luego otro. Masticó cuidadosamente, deliberadamente, como alguien que había
aprendido a hacer que cada bocado durara el mayor tiempo posible. Margaret tuvo que apartar la mirada, parpadeando para contener las lágrimas. Al mediodía, la investigación comenzaba a tomar forma. El oficial Dawson regresó al hospital con una carpeta de información. Encontró a Margaret todavía, sentada junto a la cama de Ellie. «Rastreamos el camión», dijo Dawson en voz baja. «Pertenece a un distribuidor de mariscos de Bangor. El conductor dice que se detuvo a cargar gasolina alrededor de las 11 p.m. Dejó el camión sin seguro durante 5 minutos. Cuando volvió a la carretera, no revisó la carga. No tenía idea de que ella estaba allí. ¿Entonces ella subió por su cuenta?», preguntó Margaret, horrorizada. Dawson asintió. «Eso parece. Estamos tratando de averiguar de dónde vino. Hay algunos pueblos pequeños a distancia caminable de esa gasolinera. Estamos yendo puerta por puerta». Margaret miró hacia atrás a Ellie, quien ahora sostenía un osito de peluche que una de las enfermeras le había dado, apretándolo fuertemente contra su pecho. «Ella pensó que el pescado era comida», dijo Margaret suavemente. «Se subió a un camión frigorífico porque pensó que estaba lleno de comida. Que podía comer». La mandíbula de Dawson se tensó. «Sí, eso es lo que también estamos pensando». Esa tarde, cuando el hospital se quedó tranquilo, Margaret acercó una silla junto a la cama de Ellie. La niña estaba despierta pero en silencio, mirando al osito de peluche en sus brazos. «Ellie», dijo Margaret suavemente, «¿puedes decirme dónde vives? ¿Dónde está tu hogar?» La niña no levantó la vista. «No lo sé. ¿Recuerdas a tu mamá o a tu papá?» Los dedos de Ellie se apretaron alrededor del oso. Mamá se fue. Papá se fue. La garganta de Margaret se apretó. «¿Cuándo se fue tu mamá?» «No lo sé. Hace mucho tiempo. Tal vez muchos días». «¿Y estuviste sola?» Ellie asintió lentamente. «Tenía hambre, así que busqué comida. Vi el camión y pensé que había tanto. Suficiente para muchos días». Margaret extendió la mano y tomó suavemente la pequeña mano de Ellie. «Ya. No estás sola, cariño. Te lo prometo». Ellie finalmente la miró, esos ojos demasiado viejos buscando en el rostro de Margaret algo. ¿Verdad, tal vez? ¿O esperanza? «¿Lo prometes?», susurró Ellie. «Lo prometo». Pero incluso mientras Margaret decía las palabras, sintió un nudo frío de miedo en su estómago, porque sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía que las promesas, sin importar cuán sinceras fueran, eran cosas frágiles, y no sabía si la suya sería suficiente para proteger a esta niñita de lo que viniera después. 2 días después de que encontraron a Ellie, la detective Sarah Chen estaba de pie afuera de un remolque en ruinas en las afueras de un pueblo tan pequeño que apenas tenía nombre. La dirección había llegado de una pista. Un empleado de una gasolinera que recordaba haber visto a una mujer y una niñita hace meses, viviendo en lo que los locales llamaban el extremo olvidado, de la ruta 201. El remolque estaba solo al final de un camino de grava, rodeado de maleza crecida y partes oxidadas de autos. Las ventanas estaban oscuras. Los escalones del frente se hundían peligrosamente hacia un lado. Chen tocó, sin respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte, todavía nada. «¡Policía! ¿Hay alguien en casa?» Silencio. Probó la puerta. Estaba sin seguro. Se abrió con un crujido que resonó a través del espacio vacío adentro. El olor la golpeó primero. Aire rancio, moho, algo agrio y descuidado. Chen entró cuidadosamente, su linterna cortando a través del interior oscuro. El remolque era pequeño, apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Los muebles eran escasos y rotos, un sofá con resortes asomando, una mesa con una pata faltante apuntalada por una pila de revistas viejas. Pero fue la cocina lo que hizo que el estómago de Chen se revolviera. Los gabinetes estaban abiertos, completamente vacíos.
Ni una sola lata de comida, ni una caja de cereal, nada. La puerta del refrigerador colgaba entreabierta, revelando estantes que estaban vacíos excepto por una fina capa de moho. En el mostrador había una pila de correos sin abrir. Facturas, en su mayoría, todas, selladas con advertencias rojas de aviso final. Chen se movió por el pasillo estrecho. El baño estaba en condiciones similares, sin jabón, sin pasta dental, solo un espejo agrietado y un lavabo manchado de óxido. El dormitorio tenía un solo colchón en el suelo, una pila de ropa sucia en la esquina y una ventana cubierta con una sábana rasgada. Pero fue la segunda habitación, un espacio diminuto que debió haber sido de Ellie, lo que hizo que Chen se detuviera en seco. La habitación estaba casi vacía. Una manta delgada en el suelo, algunos crayones rotos esparcidos cerca de la pared. Y pegado, en la parte trasera de la puerta, un dibujo infantil, una niña de palitos sosteniendo lo que parecía un pez, sonriendo. Chen cuidadosamente despegó el dibujo y lo dobló en una bolsa de evidencia. Continuó buscando. Debajo del colchón en el dormitorio principal, encontró algo que la hizo pausar. Un cuaderno rasgado, sus páginas llenas de escritura errática. Algunas oraciones estaban completas, otras se desvanecían en sinsentido. Pero lo que captó la atención de Chen fueron los dibujos esparcidos por todas partes. Página tras página, la misma imagen repetida. Un pez con alas, a veces pequeño, a veces grande, a veces dibujado cuidadosamente, a veces garabateado frenéticamente. Siempre lo mismo. Un pez con alas. Chen no sabía qué significaba, pero sabía que significaba algo. De vuelta en la estación, Chen informó al oficial Dawson y al equipo de servicios sociales. El nombre de la madre es Rachel Finch, explicó Chen, abriendo un archivo en su computadora. 32 años, sin antecedentes penales, pero hay un historial de problemas de salud mental. Los vecinos dicen que se mantenía para sí misma. No hablaba mucho. El padre hizo una pausa, desplazándose por las notas. Murió hace 2 años en un accidente laboral. Empresa maderera cerca del lago Moosehead. Después de eso, parece que la familia simplemente se desmoronó. ¿Qué hay de la familia?, preguntó Linda, la trabajadora social. ¿Algún pariente? ¿Alguien que pudiera haber ayudado? Chen negó con la cabeza. Todavía estamos buscando. Hasta ahora nada. Los padres de Rachel están fallecidos, no hay hermanos listados. La familia del padre. Estamos tratando de rastrearlos, pero llevará tiempo. ¿Y la madre? ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Ha estado desaparecida durante al menos 3 semanas, tal. ¿Ves más? Nadie la ha visto. Sin actividad telefónica, sin transacciones bancarias. Es como si se hubiera desvanecido. Dawson se frotó la cara, exhausto. ¿Entonces Ellie estuvo sola en ese remolque durante semanas? ¿Tal vez más? Eso es lo que parece, dijo Chen en voz baja. Y basándonos en lo que encontramos o no encontramos, no había tenido comidas regulares en mucho tiempo. Linda miró las fotos de evidencia en la pantalla. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Las escuelas nunca hicieron seguimiento, dijo Chen, su voz tensa de ira. Ellie fue inscrita en el jardín de Minamesen Infantes hace 2 años, pero dejó de asistir después de que su padre murió. La escuela envió cartas, hizo algunas llamadas, pero cuando nadie respondió, simplemente cerraron el caso. Dijeron que la familia probablemente se había mudado. Y los servicios de protección infantil. Chen abrió otro archivo. Fueron llamados una vez, hace unos 18 meses. Un vecino reportó preocupaciones. Un trabajador social vino, hizo una visita domiciliaria, notó algunos problemas, pero nada que clasificaran como urgente. Programaron una visita de seguimiento, pero se detuvo mirando la pantalla. El seguimiento nunca sucedió.
El trabajador social dejó la agencia y el caso fue reasignado. Se perdió en el desorden. La habitación cayó en silencio. Entonces Ellie era invisible, dijo Dawson finalmente. El sistema la perdió. Sí, dijo Chen. Eso es exactamente lo que pasó. Esa tarde, de vuelta. En el hospital, Margaret se sentó con Ellie mientras la niñita coloreaba tranquilamente en un nuevo libro, para colorear que las enfermeras le habían traído. Margaret pensó en lo que Chen le había dicho antes. El remolque vacío, la madre desaparecida, el padre que había estado ausente durante años. Miró a Ellie, tan pequeña y frágil, coloreando cuidadosamente dentro de las líneas. Ellie, dijo Margaret gentilmente, ¿recuerdas tu hogar? ¿El lugar donde vivías con tu mamá? Ellie asintió lentamente, sin levantar la vista de su coloreo. ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Ellie estuvo callada. Por mucho tiempo. Entonces, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo, «Recuerdo tener frío, y recuerdo el pez en el refrigerador». Margaret frunció el ceño. ¿El pez en el refrigerador? Ellie asintió. Mamá lo dibujó, muchas veces, un pez con alas. Ella decía que iba a volar lejos y traernos comida. Levantó la vista hacia Margaret, sus ojos grandes y serios, pero nunca lo hizo. Margaret sintió su garganta apretarse. Extendió la mano y suavemente apretó la mano de Ellie. «Ya no tienes que esperar por peces voladores, cariño», dijo Margaret suavemente. «Estoy aquí, y no voy a ir a ninguna parte». Ellie la miró por un largo momento. Luego volvió a colorear, pero esta vez, Margaret notó algo diferente. Estaba coloreando una imagen de una casa, y en la ventana había dibujado dos figuras de palitos, una alta, una pequeña, de pie lado a lado. La casa de Margaret estaba en 1900, una calle tranquila en la parte antigua del pueblo, donde los árboles eran altos, y las casas estaban lo suficientemente espaciadas como para que los vecinos pudieran pasar días sin verse. Era un modesto hogar de 2 pisos, con contraventanas azules y un porche delantero que crujía cuando caminabas por él. Margaret había vivido allí durante 43 años, primero con su esposo, luego con su hija, y durante la última década, sola. Se estacionó en la entrada justo después del atardecer, exhausta de otro largo día en el hospital. Se había dicho a sí misma que solo haría voluntariado unas pocas horas a la semana, pero de alguna manera esas horas se habían extendido a días completos sentada junto a la cama de Ellie, leyéndole, hablando suavemente, simplemente estando presente. La casa estaba oscura cuando entró. Encendió la luz y se quedó de pie en la entrada por un momento, escuchando el silencio. Era el tipo de silencio que se sentía pesado, como si tuviera peso y presencia. El tipo que le recordaba que estaba sola. Dejó su bolso en la mesa del pasillo y caminó hacia la cocina. Los mostradores estaban limpios, los platos guardados, todo en su lugar. Demasiado ordenado, demasiado vacío. Margaret se preparó una taza de té y se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde solía desayunar con su esposo antes de que se fuera al trabajo. La misma mesa donde su hija solía hacer la tarea mientras Margaret cocinaba la cena. Ahora solo era ella, una taza de té y el tic-tac del reloj en la pared. Pensó en Ellie, esa niña pequeña y frágil que había mirado un refrigerador de hospital como si fuera un milagro. La niña que pensó que un camión frigorífico lleno de pescado era la salvación. Margaret no podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de preguntarse qué tipo de vida había vivido antes de esa fría noche de noviembre. A la mañana siguiente, Margaret salió a regar las rosas a lo largo de su cerca frontal. Su vecina, Carol, estaba en su propio jardín, jugando con sus nietos, 2 niños persiguiéndose alrededor del césped, riendo y chillando. «Buenos días, Margaret», llamó Carol alegremente. «Buenos días», respondió Margaret, logrando una sonrisa.
Carol caminó hacia la cerca, limpiándose las manos en su delantal de jardinería. ¿Cómo has estado? No te he visto mucho últimamente. Oh, he estado haciendo más voluntariado en el hospital, dijo Margaret. ¿Hay una niñita allí? Eso es maravilloso, interrumpió Carol, su atención ya volviendo a sus nietos. ¿Sabes? Mi nieto acaba de empezar fútbol. Solo tiene 5 años, pero ya es tan talentoso. Su entrenador dice que es el mejor del equipo. Margaret dejó de hablar a mitad de la oración. Sostenía la regadera en su mano, observando la boca de Carol moverse, pero las palabras ya no registraban. Carol no estaba escuchando. Nunca escuchaba realmente. Solo esperaba su turno para hablar sobre su propia vida, sus propios nietos, su propio mundo. Margaret se dio la vuelta tranquilamente y caminó de regreso hacia su casa. «Margaret», llamó Carol detrás de ella. «¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo Margaret sin mirar atrás, solo cansada. Adentro, Margaret dejó la regadera y se apoyó contra el mostrador de la cocina. Sintió un dolor familiar en su pecho. El dolor de ser invisible, de tener tanto que decir y nadie a quien decírselo, de vivir en un mundo que había seguido adelante sin ella. Pensó en su hija, Emily, dulce e inteligente Emily, que había estado tan llena de vida y promesas. Margaret había tratado tan duro de ser una buena madre, de darle todo lo que necesitaba, pero en algún lugar del camino, las cosas habían salido mal. Emily había comenzado a usar drogas cuando tenía 19 años, pastillas para el dolor al principio, luego algo más fuerte. Margaret había intentado todo: rehabilitación, consejería, amor duro, amor incondicional. Nada funcionó. Emily había muerto hace 3 años, sola en una habitación de motel a 2 estados de distancia. Margaret había recibido la llamada de un oficial de policía que hablaba en ese tono plano y procesal que la gente usa cuando está entregando noticias terribles a extraños. Margaret se había culpado a sí misma desde entonces. Tal vez si hubiera intentado más, tal vez si hubiera estado más presente, menos enfocada en su carrera de enfermería, más atenta a las señales. Tal vez si hubiera sido una mejor madre, Emily todavía estaría aquí. Esa tarde, Margaret se sentó en su sala de estar, un álbum de fotos abierto en su regazo. Pasó las páginas lentamente, pasando sus dedos sobre fotos de Emily de niña, fiestas de cumpleaños, obras escolares, vacaciones familiares, Emily sonriendo, Emily riendo, Emily antes de que todo se desmoronara. Margaret se detuvo en una foto de Emily a los 6 años, usando un vestido amarillo y sosteniendo un ramo de dientes de león que había recogido del patio trasero. Estaba sonriendo a la cámara, sin dientes y despreocupada. Margaret miró la foto por mucho tiempo. Luego susurró en la habitación vacía: «Te fallé una vez. No fallaré de nuevo». No sabía si le estaba hablando a Emily o a Ellie. Tal vez a ambas. Tal vez no importaba. Lo que importaba era que tenía una oportunidad ahora. Una oportunidad de hacer algo correcto. Una oportunidad de estar allí para alguien que la necesitaba desesperadamente. Una oportunidad de no ser invisible más. Margaret cerró el álbum y lo dejó a un lado. Se levantó. Caminó hacia la ventana y miró hacia la calle oscureciéndose. En algún lugar de este pueblo, en una cama de hospital, una niñita estaba durmiendo. Una niña que había susurrado: «Nadie está a salvo», y que había sonreído ante un refrigerador lleno de comida. Margaret tomó una decisión en ese momento, de pie sola en su casa tranquila. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si tenía la fuerza para hacer esto. Pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que Ellie desapareciera de la forma en que Emily lo había hecho. No iba a dejar que otra niña se cayera por las grietas. No esta vez. No mientras todavía tuviera aliento en sus pulmones y amor en su corazón. 3 días después de que encontraron a Ellie,
Linda de Servicios Sociales estaba sentada frente a Margaret en una pequeña oficina en el hospital. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, y una pila de papeles estaba entre ellas en el escritorio. «Estamos en una posición difícil», dijo Linda, frotándose las sienes. «Cada hogar de acogida en el condado está a capacidad máxima. Tenemos niños durmiendo en sofás, compartiendo habitaciones diseñadas para uno. Y... Ellie, ella necesita estabilidad, necesita a alguien que pueda darle atención completa ahora mismo». Margaret se sentó tranquilamente, sus manos dobladas en su regazo, esperando. «Has estado aquí todos los días», continuó Linda. «Ella se siente cómoda contigo, confía en ti. Y francamente, Margaret, no tenemos muchas opciones». Hizo una pausa, mirando directamente a Margaret. «¿Estarías dispuesta a llevarla? Temporalmente, por supuesto. Solo hasta que podamos localizar a la familia o encontrar una colocación más permanente». El corazón de Margaret saltó, pero mantuvo su voz firme. «Sí, absolutamente sí». Linda asintió, el alivio lavando sobre su rostro. «Habrá papeles, verificaciones de antecedentes, aunque el tuyo ya está en archivo por tu trabajo voluntario, visitas domiciliarias. Pero si estás dispuesta, podemos movernos rápidamente». «Estoy dispuesta», dijo Margaret. Firmemente. 2 días después, Margaret estaba de pie en su sala de estar, mirando alrededor con ojos nuevos. Había pasado las últimas 48 horas preparándose, limpiando la habitación de huéspedes, comprando sábanas nuevas, instalando un pequeño escritorio junto a la ventana. Había ido a la tienda y llenado su cocina con cosas que pensó que a una niña le podrían gustar. Cereal, fruta, galletas, leche. Cosas simples, cosas buenas. Cuando la camioneta de servicios sociales se detuvo afuera, las manos de Margaret temblaron ligeramente. Abrió la puerta y salió al porche. Ellie salió de la camioneta lentamente, sin llevar nada más que una pequeña mochila que el hospital le había dado. Usaba ropa donada, jeans que eran un poco grandes y una chaqueta rosa que parecía nueva. Su cabello había sido lavado y cepillado, recogido con un clip simple. Se veía tan pequeña de pie allí en la acera, mirando la casa con ojos grandes e inciertos. «Hola, Ellie», dijo Margaret gentilmente, bajando los escalones. «Bienvenida a casa». Ellie no se movió al principio, solo miró a Margaret, luego a la casa, luego de vuelta a Margaret. «¿Aquí es donde vives?», preguntó Ellie en voz baja. «Aquí es, donde vivimos», corrigió Margaret suavemente. «Por ahora, de todos modos, ¿te gustaría entrar?». Ellie asintió lentamente y siguió a Margaret por los escalones del porche. Adentro, Margaret le mostró todo. La cocina, la sala de estar con su sofá cómodo y estanterías, el baño con toallas frescas, colgando en el estante. Luego llevó a Ellie arriba a la habitación de huéspedes. «Esta es tu habitación», dijo Margaret, abriendo la puerta. Ellie entró con cautela. La habitación era pequeña pero acogedora. Una cama con una colcha azul, una cómoda, una ventana que daba al patio trasero. En el 106 escritorio, Margaret había colocado algunos libros para colorear y una caja de crayones. Ellie caminó hacia la cama y tocó la colcha ligeramente, como si estuviera probando si era real. «Esto es mío», susurró. «Es tuyo», dijo Margaret. «Todo en esta habitación es tuyo». Ellie se sentó en el borde de la cama, sus pies colgando sobre el suelo. Miró alrededor lentamente, tomándolo todo. Esa noche, Margaret hizo sopa de pollo, simple, cálida, reconfortante. Puso 2 tazones en la mesa de la cocina y llamó a Ellie. La niña apareció en la puerta, todavía usando la misma ropa, todavía luciendo insegura. «Ven a sentarte», dijo Margaret, haciendo un gesto hacia la silla frente a ella. Ellie se subió a la silla y miró el tazón de sopa. El vapor se elevaba de la superficie. Las galletas saladas estaban en un plato pequeño al lado.
Un vaso de leche esperaba cerca. Adelante, cariño, dijo Margaret gentilmente. Come tanto como quieras. Ellie levantó la cuchara lentamente y tomó un pequeño sorbo, luego otro. Comió cuidadosamente, metódicamente, como alguien que había aprendido a saborear cada bocado. Cuando terminó el tazón, levantó la vista hacia Margaret con ojos grandes. ¿Hay más?, preguntó vacilante. La garganta de Margaret se apretó. Siempre hay más, cariño, tanto como quieras. Esa noche, después de que Ellie había tomado un baño y se había cepillado los dientes con un nuevo cepillo de dientes que Margaret había comprado, se subió a la cama. Margaret arropó la colcha alrededor de ella y se sentó en el borde del colchón. «Buenas noches, Ellie», dijo Margaret suavemente. «Buenas noches», susurró Ellie de vuelta. Margaret apagó la luz y caminó hacia la puerta. Pero antes de que pudiera cerrarla, la pequeña voz de Ellie llamó. «¿Margaret? Sí, cariño. ¿Te quedarás aquí? ¿Solo por un poquito?» El corazón de Margaret se apretó. «Por supuesto». Se sentó en la silla junto a la puerta y esperó hasta que la respiración de Ellie se volvió lenta y constante. Pero incluso después de que la niña se había quedado dormida, Margaret se quedó. Escuchó el sonido de una niña respirando en su casa por primera vez en años. Y más tarde, cuando Margaret finalmente se levantó para irse, lo escuchó. Un sonido suave y amortiguado de la habitación. Llanto. Margaret se congeló. Se quedó de pie afuera de la puerta, su mano en el marco, insegura de si debía entrar o dar espacio a Ellie. Entonces, casi sin pensar, comenzó a tararear, suavemente, gentilmente, la misma canción de cuna que solía cantarle a Emily cuando era pequeña, cuando las pesadillas la despertaban en la oscuridad. El llanto se detuvo. Margaret siguió tarareando, de pie en el pasillo, su voz apenas por encima de un susurro, y después de unos momentos, escuchó la respiración de Ellie volverse más lenta de nuevo, asentándose de vuelta en el sueño. Margaret apoyó su cabeza contra el marco de la puerta y cerró los ojos, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Te tengo», susurró. En la oscuridad. «Te tengo ahora». La primera semana pasó lentamente, como aprender un nuevo idioma. Cada día lleno de pequeños descubrimientos, pasos tentativos y momentos de conexión inesperada. Margaret se despertaba cada mañana con el sonido de los pasos de Ellie crujiendo suavemente en las escaleras. La niña aparecía en la puerta de la cocina, todavía en pijama, observando a Margaret preparar el desayuno como si no pudiera creer del todo que fuera real. «Buenos días, cariño», decía Margaret, y Ellie susurraba de vuelta, «Buenos días», antes de subirse a su silla en la mesa. Para la segunda semana, algo comenzó a cambiar. Una tarde, Margaret estaba horneando galletas de avena, la receta favorita de su difunto esposo. Había sacado el tazón para mezclar, las tazas medidoras, los ingredientes alineados en el mostrador. Ellie había estado sentada en la sala de estar, coloreando, tranquilamente, cuando el olor a mantequilla y azúcar llenó la casa. Apareció en la puerta de la cocina, curiosa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ellie. «Galletas», dijo Margaret sonriendo. «¿Te gustaría ayudar?». Ellie vaciló, luego asintió. Margaret acercó un taburete para que Ellie pudiera alcanzar el mostrador. Le entregó una cuchara de madera y le mostró cómo mezclar la masa, cómo incorporar la avena y las chispas de chocolate. El rostro de Ellie era serio, concentrado, como si esta fuera la tarea más importante del mundo. «¿Lo estoy haciendo bien?», preguntó Ellie. «¿Lo estás haciendo perfectamente?», dijo Margaret. Cuando las galletas salieron del horno, doradas y tibias, Margaret colocó una en un plato pequeño y la puso frente a Ellie. La niña la levantó cuidadosamente, tomó un bocado y sus ojos se abrieron grandes. «Está buena», dijo, sorprendida. «Es aún mejor cuando la haces tú misma», dijo Margaret. Ellie sonrió, una sonrisa real esta vez,
no la triste y frágil del hospital. Margaret sintió algo cálido florecer en su pecho. Unos días después, Margaret llevó a Ellie a la escuela primaria local para inscribirla en primer grado. Los pasillos olían a crayones y productos de limpieza, y las paredes estaban cubiertas de coloridas obras de arte estudiantil. Ellie caminaba cerca del lado de Margaret, su pequeña mano agarrando fuertemente la de Margaret. La directora, la señora Harper, fue amable y gentil. Se arrodilló al nivel de Ellie y dijo: «Estamos tan felices de que te unas a nosotros, Ellie. Creo que vas a amar estar aquí». Ellie no dijo nada, pero tampoco soltó la mano de Margaret. Esa tarde Margaret llevó a Ellie de compras por útiles escolares: mochila, cuadernos, lápices, crayones. Ellie eligió una mochila morada con estrellas y la sostuvo cerca de su pecho durante todo el camino a casa. «¿Crees que los otros niños me caerán bien?», preguntó Ellie en voz baja en el auto. Margaret la miró. «Creo que van a amarte. ¿Qué pasa si no sé las respuestas?». «Entonces aprenderás», dijo Margaret gentilmente. «Para eso es la escuela. Y estaré aquí todos los días cuando llegues a casa para ayudarte con cualquier cosa que necesites». Ellie miró por la ventana observando los árboles pasar. «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Un sábado por la tarde, Margaret decidió enseñarle a Ellie algo práctico: cómo hacer una lista de compras. Sacó una libreta de papel y un bolígrafo, y se sentó en la mesa de la cocina con Ellie. «Está bien. Entonces escribimos todo lo que necesitamos de la tienda», explicó Margaret. «Así no olvidamos nada. ¿Qué crees que necesitamos?». Ellie pensó mucho. «¿Pan? Bien. ¿Qué más?». «Leche. ¿Y galletas?». Margaret sonrió. «Las galletas están en la lista». Escribió cada artículo cuidadosamente. «Ahora también necesitamos cosas como vegetales, fruta, pollo para la cena». Ellie observaba a Margaret escribir, su ceño fruncido. Entonces preguntó, muy tranquilamente: «Margaret, ¿qué significa cuando la comida sobra?». El bolígrafo de Margaret se detuvo a mitad de palabra. Levantó la vista hacia Ellie, quien miraba la lista con genuina confusión. «¿Sobra?», repitió Margaret gentilmente. «A veces la gente dice tenemos sobras», dijo Ellie, «pero no sé qué significa eso». La garganta de Margaret se apretó. Dejó el bolígrafo y extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la pequeña mano de Ellie con la suya. «Las sobras son cuando haces más comida de la que puedes comer en una comida», explicó Margaret suavemente. «Entonces la guardas para después. La pones en el refrigerador y la comes al día siguiente». Ellie la miró fijamente, procesando esto. «¿Puedes hacer eso? ¿Puedes guardar comida?». «Sí, cariño, puedes». Ellie asintió lentamente, como si esto fuera una revelación. No sabía eso. Margaret apretó su mano gentilmente. «Bueno, ahora lo sabes. Y de ahora en adelante siempre habrá suficiente comida, siempre». Esa noche, después de que Ellie estaba dormida, Margaret se sentó en el porche con una taza de té, mirando hacia la calle tranquila. Pensó en la pregunta de Ellie: «¿Qué significa cuando la comida sobra?». Y sintió su pecho doler. ¿Cuántas comidas había perdido esa niñita? ¿Cuántas noches se había ido a la cama con hambre, sin saber cuándo vendría la próxima comida? ¿Cuánto tiempo había vivido en un mundo donde la comida era escasa, incierta, algo que nunca duraba? Margaret se secó los ojos y respiró profundamente. «Ya no más», susurró a la noche. «Nunca más». Adentro, arriba. Ellie dormía pacíficamente en su cama, barriga llena, cuerpo cálido, finalmente a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa de Margaret ya no se sentía vacía. 3 semanas después de la llegada de Ellie, Linda de Servicios Sociales llegó para una visita domiciliaria. Margaret había pasado la mañana ordenando, asegurándose de que todo luciera cálido y acogedor. Ellie estaba sentada en el sofá, coloreando en uno de sus libros,
mirando nerviosamente hacia la puerta cada pocos minutos. Cuando Linda llegó, llevaba un portapapeles y usaba la misma expresión cansada que Margaret había visto. Antes, la mirada de alguien que carga demasiado peso sobre sus hombros. «Todo se ve maravilloso, Margaret», dijo Linda, caminando por la casa, tomando notas. «Ellie parece estar adaptándose bien». «Lo está», dijo Margaret. «Ha comenzado la escuela. Está comiendo regularmente, incluso se ríe ahora». Linda sonrió, pero no llegó del todo a sus ojos. «Eso es bueno, eso es muy bueno». Se sentó en la mesa de la cocina y abrió su archivo. «Necesito actualizarte sobre el caso». El estómago de Margaret se apretó. Se sentó frente a Linda esperando. «Hemos estado investigando los antecedentes de Ellie», comenzó Linda, «tratando de entender cómo las cosas se pusieron tan mal sin que nadie se diera cuenta». Hizo una pausa, su mandíbula tensándose. «La verdad es, Margaret, que el sistema falló a esta niña. Múltiples veces». «¿Qué quieres decir?» Linda hojeó los papeles frente a ella. La familia de 1200. Ellie fue señalada 2 veces en los últimos 2 años. La primera vez fue hace unos 18 meses. Un vecino llamó porque estaba preocupado por el comportamiento de la madre y el hecho de que no habían visto a Ellie afuera en semanas. «¿Y?», presionó Margaret. «Vino un trabajador social, hizo una visita domiciliaria. Notó algunas preocupaciones, pero nada que clasificaran como urgente. Programaron una visita de seguimiento, pero...». La voz de Linda se desvaneció y cerró los ojos brevemente. El trabajador social renunció 2 semanas después. Se suponía que el caso sería reasignado, pero se cayó por las grietas. Nadie hizo seguimiento. Margaret sintió la ira subiendo en su pecho. «¿Cómo pasa eso? Estamos con falta de personal, sobrecargados de trabajo. La tasa de rotación es asombrosa», dijo Linda, su voz gruesa de frustración. «No estoy poniendo excusas, Margaret. Solo te estoy diciendo la realidad. Tenemos trabajadores sociales manejando 60, 70 familias a la vez. Es imposible mantener el rastro de todo». «Pero Ellie era invisible», dijo Margaret bruscamente. «Dejó de ir a la escuela. Nadie la revisó. Nadie se aseguró de que estuviera a salvo». «Tienes razón», dijo Linda en voz baja. «Y lo siento mucho, mucho». La habitación cayó en un pesado silencio. Desde la sala de estar, podían oír a Ellie tarareando suavemente para sí misma mientras coloreaba. «Ella no es la única, ¿verdad?», preguntó Margaret. Linda negó con la cabeza. «No, hay cientos, tal vez miles de niños como ella. Niños que se caen por las grietas porque no tenemos suficiente gente, suficiente financiamiento, suficiente tiempo». Miró a Margaret con ojos huecos. «Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero nunca es suficiente». Después de que Linda se fue, Margaret se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, mirando hacia el patio trasero. Se sentía impotente, enojada, con el corazón roto. Pensó en todos los niños que están ahí afuera en este momento, hambrientos, asustados, invisibles, esperando que alguien los note. Esa tarde, Ellie entró a la cocina llevando un pedazo de papel. «Dibujé algo», dijo en voz baja. Margaret se dio la vuelta y tomó el papel. Era un dibujo de una mujer, simple, infantil, pero lo que captó la atención de Margaret fueron los ojos. Eran solo círculos vacíos, sin pupilas, sin vida. Solo espacios en blanco donde deberían estar los ojos. «¿Quién es?», preguntó Margaret gentilmente. «La señora que vino a la casa antes», dijo Ellie, «cuando vivía con mamá». «¿La trabajadora social?». Ellie asintió. «Habló con mamá, pero no me vio. Me miró directamente, pero no me vio». El pecho de Margaret se apretó. Se arrodilló para estar al nivel de Ellie. «Yo te veo, cariño, yo te veo». Ellie la miró por un largo momento buscando en el rostro de Margaret. Entonces, muy tranquilamente dijo, «Lo sé». Esa noche,
Después de que Ellie estaba dormida, Margaret se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té que se estaba enfriando. Frente a ella, pensó en las palabras de Linda. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero nunca es suficiente. Pensó en los ojos vacíos del dibujo de Ellie. Pensó en todos los niños que eran invisibles, esperando que alguien los viera. E hizo una promesa a sí misma. Nunca dejaría de ver a Ellie. Sin importar lo que pasara después, sin importar qué desafíos vinieran, sería la persona que notaba, que se preocupaba, que se quedaba. Porque Ellie merecía eso. Cada niño merecía eso. Y Margaret no iba a dejar que ella desapareciera. Era un martes por la mañana, 4 semanas después de que Ellie había venido a vivir con Margaret. El aire otoñal era fresco, y Margaret estaba ayudando a Ellie a atarse los zapatos antes de la escuela cuando sonó el teléfono. Margaret lo levantó sin pensar. «¿Hola?» Hubo una pausa al otro lado. Luego la voz de una mujer, vacilante, curtida. ¿Es esta... ¿Margaret Holloway? Sí, soy yo. Mi nombre es Diane Porter. Estoy llamando sobre mi nieta, Ellie». La mano de Margaret se apretó alrededor del teléfono. Miró a Ellie, quien ahora estaba poniéndose su mochila, ajena a la conversación. «¿Cómo obtuvo este número?» «Servicios sociales me lo dio», dijo Diane rápidamente. «He estado tratando de averiguar qué pasó con mi hija, Rachel. Recién me enteré de Ellie hace unos días». El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. «¿Usted es la madre de Rachel?» «Sí». La voz de Diane se quebró. «Sé que esto debe ser confuso. No he estado en 1900. Sus vidas por mucho tiempo. Rachel y yo tuvimos un distanciamiento hace años. Traté de acercarme, pero ella me cerró completamente. Ni siquiera sabía que había tenido una hija hasta...» Se detuvo, su aliento atrapándose. «Hasta que vi una publicación en Facebook. Alguien me etiquetó en una página. Memorial de Rachel». Margaret sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. «¿Una página memorial?» «Sí», susurró Diane. «Así es como me enteré de que mi hija se había ido. Un extraño en Internet tuvo que decírmelo». Margaret cerró los ojos, agarrando el borde del mostrador de la cocina. «Lo siento mucho. Ni siquiera sabía que tenía una nieta», continuó Diane, su voz quebrándose. 6 años. Ha estado viva durante 6 años y nunca lo supe. Me perdí todo». Hubo una larga pausa. Luego, «Necesito conocerla. Por favor. Sé que no tengo derecho a pedir, pero... perdí a mi hija. No puedo. Perder a mi nieta también». Margaret miró a Ellie, quien ahora estaba de pie junto a la puerta, esperando pacientemente. Su mochila morada con estrellas, su ropa limpia, su cabello peinado. La niñita que se había subido a un camión frigorífico buscando comida, ahora estaba prosperando, sonriendo, aprendiendo lo que significaba sentirse segura. «Ella está bien», dijo Margaret cuidadosamente. «Ha pasado por mucho, pero se está adaptando. Está en la escuela ahora. Está feliz». «Me alegro», dijo Diane, y Margaret podía oír el genuino alivio en su voz. «Solo quiero conocerla. Quiero que sepa que tiene familia, que no está sola». La garganta de Margaret se apretó. «Déjeme hablar con servicios sociales. Ellos tendrán que arreglarlo». «Gracias», dijo Diane. «Muchas gracias». Después de colgar, Margaret se quedó de pie en la cocina por un largo momento, mirando el teléfono en su mano. Sintió algo frío asentarse en su estómago, algo como miedo. Sabía que este día podía llegar. Sabía que Ellie era temporal, que eventualmente la familia podría ser encontrada, pero saberlo intelectualmente y enfrentarlo emocionalmente eran 2 cosas muy diferentes. «¿Margaret?» La pequeña voz de Ellie rompió sus pensamientos. «¿Estás bien?» Margaret se dio la vuelta y forzó una sonrisa. «Estoy bien, cariño. Solo pensando. ¿Estás lista para la escuela?» Ellie asintió. Mientras Margaret conducía a Ellie a la escuela esa mañana,
No podía dejar de pensar en la voz de Diane, el dolor en ella, el anhelo, el arrepentimiento. Pensó en lo que debe ser descubrir que tienes una nieta y que te has perdido 6 años de su vida, enterarte de que tu hija se ha ido de la manera más cruel posible. Pero también pensó en Ellie, en cuánto había avanzado, en la confianza que habían construido, en la forma en que Ellie la miraba ahora, no con miedo o sospecha, sino con algo que parecía amor. ¿Qué pasaría cuando Diane entrara en escena? Esa noche, después de que Ellie estaba en la cama, Margaret se sentó en el porche con una manta envuelta alrededor de sus hombros. La calle estaba tranquila, las casas oscuras excepto por unas pocas luces de porche. Pensó en llamar a alguien, una amiga, tal vez, o su vecina Carol, pero sabía que no ayudaría. Nadie entendería lo que estaba sintiendo. No era la madre de Ellie, ni siquiera era su tutora legal. Era solo una colocación temporal, una medida provisional, hasta que algo más permanente pudiera ser arreglado. Pero ya no se sentía temporal, se sentía real. Margaret cerró los ojos y se permitió imaginar, solo por un momento, cómo sería si Ellie se quedara, si esta niñita se convirtiera en una parte permanente de su vida, si pudiera verla crecer, ir a la escuela, hacer amigos, convertirse en quien estaba destinada a ser. Pero entonces la realidad se arrastró de vuelta, fría e implacable. Diane era familia, sangre, y el sistema siempre favorecía a la familia. Margaret jaló la manta más ajustada alrededor de sus hombros y susurró a la noche, «Por favor, no me la quites». Todavía no. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era su decisión. La reunión fue arreglada para el sábado por la tarde en la casa de Margaret. Linda pensó que sería menos intimidante para Ellie que reunirse en una oficina, y Margaret había aceptado a regañadientes. Margaret pasó la mañana limpiando nerviosamente, enderezando almohadas que no necesitaban ser enderezadas, limpiando mostradores que ya estaban impecables. Ellie sintió que algo era diferente y se mantuvo cerca, siguiendo a Margaret de habitación en habitación. ¿Viene alguien?, preguntó Ellie. Sí. Cariño, dijo Margaret gentilmente. Alguien muy especial, tu abuela. Los ojos de Ellie se abrieron grandes. ¿Mi abuela? Sí. La mamá de tu mamá. Ellie estuvo callada por un momento, procesando esto. No sabía que tenía una abuela. Ella tampoco sabía de ti, dijo Margaret suavemente. Pero ahora sí. Y quiere conocerte muchísimo. Cuando sonó el timbre, el corazón de Margaret latía con fuerza. Abrió la puerta para encontrar a una mujer a finales de sus 60 de pie en el porche. Diane Porter. Tenía cabello gris recogido en una cola de caballo, manos curtidas y ojos que parecían haber visto demasiada tristeza. Estaba agarrando un pequeño álbum de fotos. Margaret. La voz de Diane era temblorosa. «Pase», dijo Margaret. Diane entró a la sala de estar, sus ojos encontrando inmediatamente a Ellie, quien estaba medio escondida detrás de la pierna de Margaret. Por un largo momento, ninguna de ellas se movió. El rostro de Diane se desmoronó con emoción. «Oh, Dios mío», susurró. «Te pareces tanto a tu mamá cuando era pequeña». Ellie no respondió, solo observó a esta extraña con curiosidad cautelosa. Diane se arrodilló lentamente, dejando el álbum de fotos en la mesa de centro. «Hola, Ellie. Soy tu abuela Diane. Sé que no me conoces, pero yo traje algunas fotos. Fotos de tu mamá cuando tenía tu edad. ¿Te gustaría verlas?» Ellie miró hacia arriba a Margaret, quien asintió alentadoramente. Lentamente, Ellie caminó hacia el sofá y se sentó. Diane se sentó a su lado, cuidadosa de no acercarse demasiado, y abrió el álbum. «Esta es tu mamá en su 6º cumpleaños», dijo Diane señalando una foto. «Y esta es de su primer día de escuela. ¿Ves? Tenía la misma sonrisa que tú». Ellie se inclinó, fascinada. «¿Esa es mi mamá?» «Sí, bebé.
esa es tu mamá. Pasaron la siguiente hora mirando fotos, Diane contando historias sobre Rachel, historias felices de antes de que todo saliera mal. Ellie escuchaba, haciendo preguntas, lentamente entrando en confianza. Margaret observaba desde la puerta de la cocina, sus manos envueltas alrededor de una taza de té tan fuertemente que apareció una grieta delgada a lo largo del borde de porcelana. No lo notó. Después de que Diane se fue, Ellie le preguntó a Margaret en voz baja, ¿tengo que irme con ella? El corazón de Margaret se hundió. Se arrodilló frente a Ellie y tomó sus pequeñas manos. La abuela Diane te ama mucho, y ella es tu familia. Pero tú también eres mi familia, dijo Ellie, sus ojos llenándose de lágrimas. Margaret la jaló hacia un abrazo, tratando de esconder sus propias lágrimas. Siempre lo seré, cariño, siempre. Pero incluso mientras decía las palabras, Margaret sintió el frío peso del miedo asentándose más profundamente en su pecho. 2 semanas después de esa primera visita, Diane presentó la solicitud de custodia. Margaret recibió la llamada de Linda en una gris tarde de jueves. «Quería que te enteraras primero por mí», dijo Linda gentilmente. «Diana ha presentado una petición a la corte por la tutela. Es la abuela biológica de Ellie, y tiene un hogar estable, un historial limpio. Es probable que la corte falle a su favor». Margaret se hundió en una silla, el teléfono presionado contra su oído. «¿Cuándo?» «La audiencia es en 3 semanas. Margaret, lo siento, sé. ¿Cuánto te importa? ¿Puedo luchar contra esto?», preguntó Margaret, su voz quebrándose. Linda estuvo callada por un momento. «Podrías intentar, pero no tienes posición legal. Eres una colocación de emergencia. El sistema prioriza la reunificación familiar siempre que sea posible». Después de que no terminó la llamada, Margaret se sentó en la cocina silenciosa, mirando a la nada. Pensó en llamar a un abogado, en encontrar una manera de quedarse con Ellie, pero en el fondo, conocía la verdad. No era la familia de Ellie, no legalmente, no por sangre, pero no se había convertido en familia en todas las formas que importaban. Esa noche, Margaret no pudo dormir. Subió al ático y sacó cajas viejas que no había tocado en años, cajas llenas de las cosas de Emily. Buscó desesperadamente a través de certificados de nacimiento, registros escolares, archivos médicos, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera darle un reclamo. Pero no había nada, solo recuerdos de una hija que había perdido. Margaret se sentó en el piso del ático rodeada de los restos de la vida de Emily y lloró. A la mañana siguiente, Ellie encontró a Margaret en la cocina, con ojos rojos e hinchados. «¿Estás triste, Margaret?», preguntó Ellie. Margaret la levantó y la sostuvo cerca. «Te voy a extrañar muchísimo, cariño». «¿Extrañarme? ¿A dónde voy?». La garganta de Margaret se apretó. «Vas a vivir con tu abuela Diane. Ella tiene una casa bonita y te ama mucho». El rostro de Ellie cayó. «Pero yo quiero quedarme aquí, contigo». «Lo sé, bebé, lo sé». Margaret la sostuvo fuerte, tratando de memorizar la sensación de los pequeños brazos de Ellie alrededor de su cuello, el olor de su champú, el sonido de su voz. Porque sabía que pronto, muy pronto, tendría que dejarla ir. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de la vida de Margaret. Cada día que pasaba la acercaba más al momento en que tendría que decir adiós. Y cada noche se quedaba despierta luchando con una pregunta imposible. ¿Debería luchar por Ellie o dejarla ir? Habló con Linda, quien le explicó gentilmente que las posibilidades de ganar una batalla de custodia contra un pariente de sangre eran casi nulas. Habló con su pastor, quien le aconsejó orar por guía. Incluso consideró contratar a un abogado, pero cada vez que levantaba el teléfono, algo la detenía. No era el miedo a perder, era el miedo de que luchar pudiera lastimar a Ellie más de lo que ya estaba siendo lastimada. Margaret se sentó en su habitación una noche,
mirando una foto enmarcada de Emily. Era de cuando Emily tenía 16 años, antes de que todo comenzara a desmoronarse. Sonreía a la cámara, llena de vida y promesas. No pude salvarte, susurró Margaret a la foto. Me dije a mí misma que si alguna vez tuviera otra oportunidad, lo haría bien. Pero, ¿qué pasa si hacer lo correcto significa dejarla ir? Pasó esa noche en el ático de nuevo, pero esta vez no buscaba documentos, buscaba respuestas en los recuerdos. Miró las viejas tarjetas de reporte de Emily, sus proyectos de arte infantil, las cartas que había escrito desde el campamento de verano. Y mientras miraba estos pedazos de la vida de su hija, Margaret comenzó a entender algo. Había pasado años culpándose a sí misma por la adicción de Emily, pero la verdad era más complicada que eso. Emily había tomado sus propias decisiones, y tal vez, solo tal vez, parte de lo que había salido mal era que Margaret había estado tan enfocada en ser la madre perfecta que se había olvidado de preguntarle a Emily qué realmente necesitaba. Ahora, con Ellie, tenía la misma elección. Podía aferrarse a ella porque la necesitaba, o podía preguntarse, ¿qué es lo que Ellie realmente necesita? A la mañana siguiente, Margaret bajó las escaleras y encontró a Ellie en la cocina, comiendo cereal. La niña levantó la vista y sonrió, leche en su labio superior. Buenos días, Margaret. Buenos días. Cariño. Margaret se sentó frente a ella y observó a Ellie comer. Pensó en Diane, una mujer que había perdido a su hija y que ahora estaba tratando desesperadamente de no perder a su nieta también. Una mujer que, a pesar de todos sus errores pasados, quería hacer las cosas bien. No merecía Diane esa oportunidad. Y no merecía Ellie conocer a su familia biológica, conectarse con sus raíces, entender de dónde venía. Esa tarde, Margaret encendió una vela frente a una vieja fotografía de Emily. La foto mostraba a Emily a los 19 años, justo antes de que todo comenzara a deteriorarse. Todavía había esperanza en sus ojos en esa foto. Todavía había futuro. Margaret se sentó en el sofá, mirando la vela parpadeante, y comenzó a hablar en voz baja. Emily, susurró, he estado tan enojada contigo durante tanto tiempo. Enojada porque te fuiste. Enojada porque no pude salvarte. Enojada conmigo. Misma por todas las formas en que fallé. Se detuvo, las lágrimas bajando por sus mejillas. Pero ahora tengo a Ellie, y quiero aferrarme a ella tan fuerte. Quiero mantenerla a salvo. Quiero ser la madre que no pude ser para ti. Hizo una pausa, mirando la llama de la vela bailar. Pero si te hubiera aferrado más fuerte, habría marcado alguna diferencia, o habría empeorado las cosas. Cerró los ojos. Tal vez la mejor manera de amar a alguien no es aferrarse. Tal vez es dejarlos ir cuando tienen que irse. Tal vez es confiar en que hiciste suficiente. Margaret se quedó sentada allí por mucho tiempo, en la habitación silenciosa, hablando con su hija muerta. Y lentamente, en algún lugar en medio de ese dolor y esa conversación unilateral, encontró su respuesta. No lucharía contra Diane por la custodia. No convertiría a Ellie en el premio de una batalla legal. No haría que esta niñita eligiera entre dos mujeres que la amaban. En cambio, haría lo más difícil que había hecho jamás. Dejaría ir. Al día siguiente, Margaret llamó a Linda. No voy a luchar contra la petición de custodia, dijo Margaret, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Diane es su abuela. Ella merece esta oportunidad, y Ellie merece conocer a su familia. Linda estuvo callada por un momento. Margaret, ¿estás segura? No, admitió Margaret. Pero es lo correcto. Eres una mujer muy valiente, dijo Linda suavemente. No me siento valiente, dijo Margaret. Me siento como si mi corazón se estuviera rompiendo. A veces esas dos cosas son lo mismo. Esa noche Margaret se acostó en su cama y miró al techo.
Pensó en todas las formas en que su vida había cambiado desde que Ellie llegó. La casa que una vez estuvo tan vacía y silenciosa, ahora estaba llena de risas y dibujos de crayón y pequeños zapatos junto a la puerta. Se había convertido en alguien de nuevo, alguien que importaba, alguien que era necesaria. Y ahora tendría que descubrir cómo ser esa persona sin Ellie. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, Margaret se dio cuenta de algo. Ellie le había dado un regalo. Le había mostrado que todavía tenía amor para dar, que todavía tenía propósito, que todavía importaba. Y ese regalo no desaparecería cuando Ellie se fuera. Viviría en Margaret para siempre, recordándole que incluso cuando las cosas se rompen, incluso cuando pierdes lo que más amas, todavía puedes encontrar formas de hacer el bien en el mundo. Margaret cerró los ojos y susurró a la oscuridad. No pude salvarte, Emily. Pero tal vez esto es lo que querías que aprendiera. Que el amor no termina cuando alguien se va. Se transforma. Encuentra nuevas formas de importar. Y por primera vez en años, Margaret sintió algo parecido a la paz. La corte falló a favor de Diane. Margaret tenía una semana más con Ellie. Trató de hacer que cada momento contara. Hornearon galletas juntas, las mismas de avena que habían hecho esa primera vez, y Ellie ahora sabía la receta de memoria. Leyeron historias hasta tarde en Minononim. La noche, acurrucadas juntas en el sofá, el libro abierto entre ellas. Dieron largas caminatas junto al lago, observando las hojas de noviembre caer en el agua, rojas y doradas contra el azul. Ellie sintió que algo estaba mal. ¿Estás triste, Margaret?, preguntó una tarde mientras recogían piedras, junto a la orilla del lago. Margaret se arrodilló junto a ella y apartó un mechón de cabello del rostro de Ellie. Voy a extrañarte, cariño. ¿Extrañarme? ¿A dónde voy? Margaret respiró profundamente. Vas a vivir con tu abuela Diane. Ella tiene una casa bonita y te ama muchísimo. El rostro de Ellie cayó. Pero yo quiero quedarme aquí, contigo. Lo sé, bebé, lo sé. Ellie dejó caer las piedras que había estado sosteniendo y se lanzó a los brazos de Margaret. ¿Por qué tengo que irme? ¿Hice algo malo? El corazón de Margaret se rompió. No, no, cariño. No hiciste nada malo. Nunca hiciste nada malo. Sostuvo a Ellie fuerte. La abuela Diane es tu familia, tu verdadera familia. Y ella te perdió por mucho tiempo. Necesita tenerte cerca ahora. Pero tú también eres mi familia. Sollozó Ellie. Margaret tuvo que apartar la mirada, parpadeando contra sus propias lágrimas. Siempre lo seré. Sin importar dónde estés, siempre seré tu familia. En la última noche, Ellie hizo algo que nunca había hecho antes. Se trepó a la cama de Margaret, su pequeño cuerpo presionándose contra el lado de Margaret, y susurró, «Tú eres mi verdadera mamá». Margaret la sostuvo fuerte, las lágrimas corriendo, libremente por su rostro ahora, incapaz de hablar. Acarició el cabello de Ellie y tarareó esa vieja canción de cuna, la que solía cantarle a Emily, la que había usado para calmar a Ellie esa primera noche en esta casa. Se quedaron así durante horas, ninguna de las dos durmiendo realmente, ambas, aferradas la una a la otra como si dejarse ir significara desaparecer para siempre. A la mañana siguiente, Ellie bajó las escaleras con algo en sus manos. Era un dibujo que había hecho, cuidadosamente coloreado con crayones. «Hice esto para ti», dijo Ellie, entregándole el papel a Margaret. Margaret lo desplegó y tuvo que sentarse. El dibujo mostraba una casa con dos puertas. Una estaba etiquetada con una M, la otra con una D. Las dos puertas estaban abiertas, y había líneas dibujadas entre ellas, conectándolas. «Puedo tener dos hogares», dijo Ellie en voz baja. «¿Verdad?» Margaret no pudo hablar. Solo asintió y jaló a Ellie hacia un abrazo. Con manos temblorosas, Margaret pegó el dibujo al refrigerador con un imán. Lo pondría allí cada día.
un recordatorio de la niñita que había traído luz de vuelta a su vida. Cuando la camioneta de Diane se detuvo afuera, Margaret sintió que su mundo se desmoronaba. Diane salió, su rostro una mezcla de alegría y pena, sabiendo lo que este momento significaba para Margaret. «Hola, Ellie», dijo Diane gentilmente. «¿Estás lista?» Ellie no se movió. En su lugar se aferró a la mano de Margaret, sus pequeños dedos apretando tan fuerte que dolía. «Por favor», lloró Ellie. «Por favor, no me hagas ir». Margaret se arrodilló frente a ella, intentando con todas sus fuerzas no derrumbarse. «Cariño, mírame, mírame». Ellie levantó sus ojos llenos de lágrimas. «Te amo muchísimo», dijo Margaret, su voz temblando. «Y siempre te amaré, pero la abuela Diane es tu familia, y ella va a cuidarte también. Y yo voy a visitarte, lo prometo. Esto no es adiós para siempre. Es solo un hasta luego». «¿Lo prometes?», sollozó Ellie. «Lo prometo con todo mi corazón». Ellie se lanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Margaret, en un abrazo tan fuerte que Margaret apenas podía respirar. Margaret la sostuvo, memorizando todo. La sensación de los pequeños brazos de Ellie, el olor de su champú, el sonido de su llanto, el peso de su cuerpo contra el suyo. Entonces, con cada onza de fuerza que tenía, Margaret gentilmente, lentamente, dejó ir. Diane se acercó y tomó la mano de Ellie. «Ven, cariño, vamos a casa». Ellie miró hacia atrás a Margaret mientras caminaba hacia la camioneta, sus ojos suplicando. Margaret se forzó a sonreír a través de sus lágrimas, agitando su mano. «Te amo», articuló con los labios. «Te amo», articuló Ellie de vuelta. Y entonces la puerta de la camioneta se cerró, y la camioneta se alejó, y Ellie se fue. Margaret se quedó de pie en el porche, observando hasta que la camioneta desapareció a la vuelta de la esquina. Entonces sus piernas cedieron, y se hundió en los escalones. Su cuerpo, sacudiéndose con sollozos que vinieron desde lo más profundo de su alma, había hecho lo correcto. Lo sabía en su mente, pero su corazón se sentía como si hubiera sido arrancado de su pecho. La casa de Margaret estaba silenciosa de nuevo, dolorosamente, insoportablemente silenciosa. Se movía por los días como un fantasma, pasando por los movimientos. Hacía té que no bebía. Enderezaba almohadas que no necesitaban ser enderezadas. Se quedaba de pie en la puerta de la habitación vacía de Ellie, mirando la cama que estaba cuidadosamente hecha, el escritorio que no tenía dibujos, el armario que estaba vacío. Una tarde, encendió el radio a la estación de música infantil, la que Ellie había amado. Una canción alegre sobre contar y colores llenó la cocina. Margaret escuchó por exactamente 10 segundos, luego la apagó y se sentó en silencio. Los vecinos no entendían. Carol saludó desde el otro lado de la cerca, preguntando si todo estaba bien. Margaret solo asintió y volvió adentro. Mientras tanto, a 30 millas de distancia, Ellie se estaba adaptando a la vida con Diane. La casa era diferente, más pequeña, más vieja, llena de fotografías de personas que Ellie no reconocía. Diane era amable pero desconocida. Intentaba mucho, tal vez demasiado, comprando juguetes y libros, cocinando comidas que Ellie no había pedido. Pero cada noche, Ellie lloraba hasta quedarse dormida, susurrando el nombre de Margaret en su almohada. Escribía cartas en papel de cuaderno, formando cuidadosamente cada palabra de la manera en que su maestra le había mostrado, pero no sabía dónde enviarlas, así que se quedaban dobladas debajo de su almohada. Pasaron 3 semanas. Entonces, una tarde, el teléfono de Margaret sonó. «Margaret, soy Diane». Su voz era gentil pero preocupada. «Ella está preguntando por ti cada noche. No come mucho, apenas habla, creo que necesita verte». Margaret cerró los ojos, agarrando el teléfono. «¿Puedo ir? Por favor», dijo Diane.
Creo que nos ayudaría a ambas. Margaret sintió algo cambiar en su pecho. No era alegría, exactamente, pero era algo parecido a la esperanza. Iré este sábado, dijo Margaret. Gracias, dijo Diane, su voz quebrándose. Gracias. Después de colgar, Margaret se quedó de pie en su cocina por un largo momento. Luego, por primera vez en semanas, sonrió. No había perdido a Ellie, no del todo, y tal vez, solo tal vez, todavía había una manera de estar en su vida. Los días hasta el sábado se arrastraron. Margaret compró ingredientes para hornear las galletas favoritas de Ellie. Eligió un libro nuevo para leerle. Se preparó para ver a la niñita que había llegado a amar como propia, y mientras se preparaba, Margaret se dio cuenta de algo. El amor no termina cuando alguien se va, solo cambia de forma. Ella y Ellie encontrarían una nueva forma de ser familia. No sería lo que Margaret había esperado, no sería lo que había imaginado, pero sería real, y sería suficiente. Margaret condujo a la casa de Diane el sábado siguiente, su corazón latiendo con fuerza durante todo el camino. Cuando se detuvo en la entrada, Ellie estaba de pie en la ventana. En el momento en que vio el auto de Margaret, salió corriendo por la puerta principal. ¡Margaret! Ellie corrió por los escalones del porche y se lanzó a los brazos de Vintus Intosnies. Margaret. Margaret la sostuvo fuerte, respirando el olor familiar de su cabello, sintiendo los pequeños brazos envueltos alrededor de su cuello. Te he extrañado muchísimo, cariño. Yo también te extrañé, sollozó Ellie. Pensé que te habías olvidado de mí. Nunca, susurró Margaret. Nunca podría olvidarte. Diane estaba de pie en el porche, observándolas. Cuando Margaret levantó la vista, sus ojos se encontraron. Dos mujeres que habían amado y perdido, que habían fallado y sido falladas. En ese momento, algo pasó entre ellas. Comprensión, respeto, un propósito compartido. Entra, dijo Diane. Suavemente. Por favor. Se sentaron en la pequeña sala de estar de Diane, bebiendo té mientras Ellie le mostraba a Margaret su nueva habitación, sus nuevos juguetes, los dibujos que había hecho. Pero lo que realmente estaba mostrándole a Margaret era que estaba bien, que estaba a salvo. Antes de que Margaret se fuera, Diane la acompañó al auto. Gracias, dijo Diane en voz baja, por salvarla, por estar allí cuando yo no pude. Ella nos necesita a ambas, dijo Margaret. Si está bien contigo. Diane asintió, sus ojos brillando. Creo que eso es exactamente lo que necesita. Desde ese día, Margaret visitó cada semana. A veces horneaban galletas, a veces leían libros, a veces simplemente se sentaban juntas, las tres, formando una familia que no se veía tradicional, pero se sentía correcta. Ellie prosperó, se reía más, comía mejor, dejó de llorar por las noches. Una tarde, durante una de estas visitas, Ellie estaba coloreando en la mesa de la cocina, mientras Margaret y Diane preparaban la cena juntas. El radio estaba encendido suavemente, y la casa olía a pan recién horneado. Margaret miró a Diane, quien estaba cortando vegetales, y sintió algo que no había esperado. Gratitud. Gratitud porque Diane había estado dispuesta a compartir a Ellie. Gratitud porque ninguna de ellas tenía que hacer esto sola. Diane debió haber sentido la mirada de Margaret porque levantó la vista. Sus ojos se encontraron sobre el mostrador de la cocina, y en ese momento de silencio, ambas mujeres lo entendieron. Ninguna de ellas había sido suficiente en el pasado. Diane no había podido salvar a su hija. Margaret no había podido salvar a la suya. Pero juntas, tal vez, solo tal vez, podrían hacer esto bien. Una tarde, Ellie miró a Margaret y Diane sentadas juntas en el sofá y dijo, «Tengo dos personas que me aman ahora. Soy la más afortunada». Margaret y Diane intercambiaron una mirada, dos mujeres que finalmente habían hecho algo bien. «No, cariño», dijo Margaret suavemente.
Nosotras somos las afortunadas. Las semanas se convirtieron en meses. La vida encontró un ritmo. Margaret visitaba cada sábado sin falta. Algunas veces Ellie pasaba la noche en la casa de Margaret, durmiendo en su vieja habitación, despertando con el olor de panqueques. Otras veces Margaret simplemente pasaba el día en la casa de Diane, ayudando con la tarea, leyendo cuentos antes de dormir, estando presente. Lentamente las dos casas se convirtieron en un hogar. No de la manera que Margaret había imaginado, pero de una manera que importaba. Ellie tenía raíces ahora. Sabía de dónde venía. Conocía las historias de su madre, gracias a Diane, y sabía lo que significaba ser amada incondicionalmente, gracias a Margaret Pusey. Margaret, que había estado tan sola por tanto tiempo, ya no se sentía invisible. Tenía propósito, tenía familia, tenía amor. No era lo que había planeado, pero era hermoso de todos modos. Habían pasado 6 meses desde esa primera visita a la casa de Diane. El invierno había dado paso a la primavera, y el mundo se había transformado de frío y gris a verde y lleno de vida. Margaret se había asentado en un ritmo, visitas cada sábado, llamadas telefónicas durante la semana, pijamadas ocasionales cuando Diane necesitaba un descanso o tenía citas. No era la vida que Margaret había imaginado cuando Ellie vino por primera vez a quedarse con ella, pero era una buena vida, una vida real, una familia construida no sobre documentos legales o líneas de sangre, sino sobre algo más fuerte, amor que eligió aparecer una y otra vez. Ellie estaba prosperando, había hecho amigas en la escuela. Su lectura había mejorado dramáticamente. Incluso se había unido al club de arte de la escuela, donde pasaba horas dibujando imágenes que ya no mostraban ojos vacíos o peces con alas, sino casas con múltiples puertas, figuras de palitos tomadas de la mano y jardines llenos de flores. Margaret también había cambiado. El vacío que había llenado su casa durante tantos años había sido reemplazado con propósito. Había comenzado a hacer voluntariado en un centro comunitario local, trabajando con niños de antecedentes difíciles. Incluso había comenzado a facilitar un grupo de apoyo para cuidadores de acogida y parentesco, personas como ella y Diane, que estaban tratando de navegar las complicadas aguas de amar a niños que habían pasado por trauma. Una tarde de jueves de mayo, Margaret estaba trabajando en su jardín, cuando el cartero dejó un pequeño sobre dirigido a ella con escritura infantil cuidadosa. Su corazón se saltó un latido. Reconoció esa escritura. Margaret se sentó en los escalones del porche y cuidadosamente abrió el sobre. Dentro había una sola pieza de papel de cuaderno rayado, doblada cuidadosamente. La desdobló con manos temblorosas y comenzó a leer. Querida Margaret, hoy en la escuela aprendimos sobre héroes. Mi maestra dijo que los héroes son personas que ayudan a otros cuando más lo necesitan. Le hablé de ti. Le dije que me encontraste cuando estaba perdida y tenía frío. Me diste comida cuando tenía hambre. Me diste un hogar cuando no tenía a dónde ir. Me enseñaste lo que significa ser amada. La abuela Diane hizo pescado para la cena esta noche. Cuando lo vi en mi plato, pensé en ti. Pensé en el camión frigorífico y en cuánto miedo tenía. Pero luego pensé en tu cocina y en la sopa de pollo que me hiciste. Pensé en las galletas que horneamos juntas. Pensé en todas las veces que me dijiste que estaba a salvo. La abuela Diane dice que me salvaste. Creo que tiene razón. Me salvaste cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada. Te amo, Margaret. Te amaré para siempre. Ellie pide. Te hice un dibujo. Somos nosotras. Juntas. La visión de Margaret se nubló con lágrimas. Metió la mano de nuevo en el sobre y sacó un dibujo, cuidadosamente coloreado y doblado. Mostraba a una niñita tomada de la mano con 2 mujeres, una etiquetada como abuela de y una como Margaret. Estaban de pie en un jardín rodeadas de flores,
Y en la esquina, nadando por el cielo como nubes, había peces con alas, pero estos peces estaban sonriendo, libres, ya no símbolos de desesperación, sino de esperanza. Margaret presionó la carta y el dibujo contra su pecho y se permitió llorar. Lágrimas profundas y catárticas que liberaron meses de miedo, pena y, finalmente, paz. Pensó en la noche en que el oficial Dawson había encontrado a Ellie en ese camión frigorífico, apenas consciente, aferrada a la vida. Pensó en la niñita que había mirado un refrigerador de hospital y había sonreído porque nunca había visto tanta comida en un solo lugar. Pensó en la pregunta que había roto su corazón: ¿qué significa cuando la comida sobra? Y pensó en cuán lejos habían llegado ambas, Ellie de la desesperación a la esperanza y Margaret del vacío al propósito. Más tarde esa tarde, Margaret subió a su habitación y abrió la caja de madera que guardaba en su armario, la que contenía sus recuerdos más preciados. Dentro estaba el brazalete de hospital de Emily, un mechón de su cabello de bebé, algunas fotografías, y ahora agregó la carta y el dibujo de Ellie, colocándolos cuidadosamente encima. Pasó sus dedos sobre los artículos, conectando el pasado y el presente, la pérdida y la redención. «No pude salvarte, Emily», susurró Margaret, «pero tal vez esto es lo que querías que aprendiera. Que el amor no termina cuando alguien se va. Se transforma, encuentra nuevas formas de importar». Cerró la caja gentilmente y la colocó de vuelta en el armario. El siguiente sábado, Margaret llegó a la casa de Diane con una canasta de galletas recién horneadas. Ellie corrió a saludarla, como siempre lo hacía, lanzándose a los brazos de Margaret. «¿Recibiste mi carta?», preguntó Ellie emocionada. «La recibí», dijo Margaret, besando la parte superior de su cabeza, «y voy a guardarla para siempre. ¿De verdad? De verdad. Es una de las cosas más hermosas que alguien me ha dado jamás». Esa tarde, las tres se sentaron en el patio trasero de Diane, comiendo galletas y observando mariposas bailar entre las flores. Ellie las perseguía con una red riendo. Cuando escapaban, Diane y Margaret se sentaron juntas en los escalones del porche, cómodas en su silencio. «Gracias», dijo Diane en voz baja, «por no luchar contra mí, por elegir compartirla en su lugar». Margaret sonrió. «Ella nos necesita a ambas, y honestamente creo que yo también las necesitaba a ambas». Diane extendió la mano y apretó la mano de Margaret. Se quedaron así por un tiempo, dos mujeres que habían sido extrañas 6 meses antes, pero que ahora eran algo más. No exactamente familia en el sentido tradicional, pero familia de todos modos. Unidas por su amor por una niñita que les había enseñado a ambas lo que realmente significaba sobrevivir, sanar y tener esperanza. 3 meses después, Margaret estaba de pie frente a un grupo de 15 niños en el centro comunitario Riverside, sosteniendo un libro en sus manos. Los niños estaban sentados en un semicírculo sobre cojines, coloridos, sus rostros levantados hacia ella expectantes. «¿Quién está listo para la hora del cuento?», preguntó Margaret con una cálida sonrisa. «Yo, corearon los niños. Mientras Margaret abría el libro y comenzaba a leer, sintió la carta de Ellie guardada de forma segura en el bolsillo de su cardigan, justo sobre su corazón. Había comenzado a llevarla con ella a todas partes, un recordatorio de por qué estaba aquí, por qué este trabajo importaba. Después de que la historia terminó y los niños se dispersaron a varias actividades, una joven voluntaria se acercó a Margaret. «Eres muy buena con ellos», dijo. «¿Has estado haciendo esto por mucho tiempo?». Margaret pensó en la pregunta. ¿Había sido mucho tiempo? De alguna manera, se sentía como toda una vida. De otras maneras, se sentía como si apenas hubiera comenzado. «Lo suficiente para saber qué importa», dijo Margaret simplemente. Mientras empacaba sus cosas y se preparaba para irse,
Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era una foto de Diane, Ellie en la exposición de arte de su escuela, de pie orgullosamente junto a una pintura que había hecho. La pintura mostraba una casa con muchas ventanas, y en cada ventana había una cara, familia, amigos, maestros, vecinos, y en la ventana central 2 figuras estaban lado a lado, una niña y una mujer con cabello gris. Margaret sonrió y escribió de vuelta: «Ella es hermosa. Dile que estoy orgullosa de ella». La respuesta de Diane llegó rápidamente. «Ya lo sabe. Nos vemos el 2100. ¿Sábado? No me lo perdería», respondió Margaret. Mientras conducía a casa a través de la tarde de primavera, pasando los árboles florecientes y las colinas verdes, Margaret sintió algo que no había sentido en años: contentamiento. No la ausencia de dolor. Siempre llevaría el duelo de perder a Emily, sino la presencia de significado. Pensó en Ellie, prosperando en el cuidado de Diane, rodeada de amor y estabilidad. Pensó en los niños del centro comunitario, muchos de ellos llevando sus propias heridas invisibles, sus propias historias de hambre y miedo y resiliencia. Pensó en todas las personas que habían caído por las grietas, que habían sido invisibles, y sobre el trabajo silencioso de verlos, honrarlos, aparecer para ellos. Cuando Margaret se estacionó en su entrada, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. Se quedó sentada en el auto por un momento, mirando su casa, la casa que una vez se sintió tan vacía pero que ahora se sentía llena de propósito. Sacó la carta de Ellie una vez más y leyó las palabras que habían cambiado todo. «Me salvaste cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada». Margaret dobló la carta cuidadosamente y susurró al aire de la tarde: «Y tú también me salvaste, cariño. Tú también me salvaste». Salió del auto y caminó hacia su puerta principal, lista para lo que trajera el mañana. Lista para seguir apareciendo. Lista para seguir amando, incluso cuando era difícil, incluso cuando dolía, incluso cuando el mundo parecía imposiblemente roto. Porque eso es lo que significaba ser un héroe. No grandes gestos o soluciones perfectas, sino simplemente estar allí cuando alguien más te necesitaba. Y Margaret había aprendido finalmente que a veces el mayor acto de amor no es aferrarse, es asegurarse de que alguien sepa que nunca, jamás estuvo solo.